Me quisiera permitir una pequeña transgresión en el sentido de no respetar ortodoxamente la consigna de hacer dos preguntas, sino quería hacer una aclaración frente a la inteligentísima pregunta que hizo una compañera y ante la respuesta de Anguita en el carácter de revolución o qué tipo de revolucionarios eran o éramos los jóvenes de los 70. Yo quisiera aclarar una cosa, nada más, y además obtener la opinión de los panelistas. A partir de lo que felizmente se está escribiendo sobre los 70 y por primera vez en la historia, esta vez la historia la estamos contando nosotros y no los que vencieron, me parece que se está construyendo una especie de mito que me parece que encierra una especie de error. Y es que los revolucionarios de los 70 fueron los que optaron por la vía armada. Yo creo que eso no es así. Hubo muchos que nos considerábamos y nos consideramos revolucionarios que dijimos y decíamos que la vía armada no era el método para la nación en aquel momento. Nos costó mucho esa discusión, 2, 3 años, sobre todo en el seno de la CGT de los argentinos. Y nunca dejamos de ser revolucionarios, aunque seguimos respetando profundamente y los sentíamos como compañeros a los que habían optado por la otra vía. Pero nos dolería mucho que ese mito se construyera. No es cierto que todos los revolucionarios optaron por la vía armada, ni es cierto que las revoluciones solo se hacen por la vía armada, lo cual no quiere decir que no haya que recurrir en algún momento a ella. Esto es lo primero que quería aclarar y preguntar la opinión de ustedes al respecto. Y lo último, y prometo mucho más breve, creo que ya lo dijeron ambos panelistas, sobre todo cuando ambos, y sobre todo Tayana, decía que esto es un producto también de la historia, el momento que estamos viviendo. A mí me parece que una característica de los militantes de esa época, y sobre todo de Cachito, y de los que tuvimos el privilegio de conocerlos, que además de ser un hombre de acción, como también lo era Troxler, también a su pesar era un intelectual y una persona absolutamente formada, que no solo conocía a los pensadores nacionales que están homenajeados justamente acá, sino que los leía y además también eventualmente los cuestionaba. Entonces, me parece que también ese es un mensaje para los nuevos militantes que me parece que es lo más maravilloso que nos está pasando. Que si para algo sirve el ejemplo de los resistentes, de los que como Cachito fueron los fundadores de La Gloriosa, o los que como Julio fueron uno de los 2 fusilados que viven, como dijera Rodolfo Walsh, es que también eran compañeros que estaban en condiciones de ganar un debate ideológico y político y además conocían profundamente nuestra historia y se formaban y sabían que su primera obligación como militantes era formarse. Me pregunto y les pregunto qué hacer para que nuestros jóvenes hoy los imiten en ese buen sentido. Gracias. Me parece que por revolución se entiende un proceso de cambio radical de un estado de cosas. La forma en que esto se realice depende de distintas circunstancias históricas. Entonces, efectivamente, no es el método lo que define el carácter revolucionario, lo que define a un revolucionario es la vocación de transformación radical de una sociedad. También hay épocas en que las revoluciones son más fáciles o más posibles o se dan muchos y épocas en donde los desarrollos son más progresivos o épocas en donde no solo no hay desarrollo, sino lo que hay es contrarrevoluciones, como lo que vivimos nosotros en algunas de las últimas décadas. En cuanto a la formación, sí, es un buen punto ese. Es un buen punto porque toda aquella generación militante, o esas varias generaciones militantes, porque no es una, son varias, tenían una gran preocupación por la formación. Y la verdad es que había muy pocos lugares de formación. Era una formación autodidacta o en pequeños grupos, ¿no? Cuando uno recuerda el rol que tuvo el Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, que estaba Pepe de Rosa ahí, para muchos que se acercaron a revisar la historia argentina y de ahí pasaban a Hernández Arregui, que
eran visiones un poco distintas, pero en un mismo sentido de revisión crítica de la historia argentina, cuando muchos, lo que había era una necesidad de responder al relato, diríamos ahora, hegemónico, ¿no? Había una necesidad de expresar, una necesidad de poder explicar por qué, habiendo una ley de 1907 del Congreso, la estatua de Artigas frente de la de Mitre en Plaza Francia tardó 60 años en concretarse. No es un problema de dinero ni de estética lo que estaba aquí, era un problema de una cierta Argentina que no quería reconocer en Artigas un prócer, no de los uruguayos, sino un prócer rioplatense. Entonces me parece que el tema de la formación es un tema muy importante. Eso tiene que ver con el debate cultural, el debate por las ideas. Eso tiene que ver con la ley de medios, eso tiene que ver con la universidad que él mencionaba, Arturo Jauretche, en Florencio Varela. La Universidad de Florencio Varela viene a completar el círculo, junto con otras que están un poquito nuevas, pero está el círculo de universidades del Gran Buenos Aires, que lo que tienen por objetivo inmediato y concreto es acercar los estudios terciarios a sectores trabajadores que estaban perfectamente excluidos. Ayer hablaba con el rector de San Martín, de la Universidad de San Martín, y la encuesta indica que el 70 y tanto, casi el 80% de los estudiantes son primera generación de universitarios. Ahí, desde el punto de vista de la política de masas, se está construyendo un pensamiento informado y un pensamiento crítico, que es lo que se supone que tiene que producir una universidad. Después están los debates más específicamente ideológicos de la militancia, que eso es responsabilidad política de las organizaciones, de las fuerzas políticas que deben formar sus militantes y dar un debate amplio en la sociedad. Me parece que la responsabilidad nuestra es, por un lado, transmitir la experiencia histórica de la manera más amplia y menos sesgada posible, en el sentido de hacerla más comprensible para las nuevas generaciones. Efectivamente, los relatos que no den cuenta de la riqueza de todo aquel proceso tienden a esterilizar parte de la riqueza con que pueden contribuir la formación de las nuevas generaciones. Eso es una parte. Y la otra es una cuestión de masa, es formación del pueblo. Cuando nosotros tengamos más estudiantes que terminen el secundario, cuando tengamos más hijos de trabajadores que puedan concurrir a la universidad, sin duda vamos a acercar mejor el pensamiento científico, el pensamiento social a los sectores trabajadores, que en el caso de la Argentina es una división que ha estado lamentablemente demasiado presente en nuestra historia. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con el espíritu de todo lo que nos transmitió esta compañera. Yo simplemente quiero hacer la siguiente reflexión. Yo sé que la palabra revolución merece un tratamiento, digamos, desde el punto de vista de la ciencia política, de la historia, no es una categoría cualquiera y no hay que banalizarla, pero hay un gran riesgo que es canonizar la palabra revolución. Entonces, solamente es revolución lo que entra dentro de la tabla de Mendeleev en cierta combinación de los elementos químicos. Y me parece que eso nos pone muy conservadores. Me parece que sin trivializar hay que tratar de ser revolucionario estimulando y no solamente pensando en que era revolucionario el que hacía tal o cual cosa o que tenía un estándar de formación X. Porque yo me quedo con una frase que decía Néstor, y ahora no me acuerdo exactamente cómo era, que decía: somos personas comunes con desafíos extraordinarios, con responsabilidades extraordinarias. Y a mí me parece que eso, mientras uno se sienta común, primero puede participar de la idea de lo colectivo y tener esta cosa de austeridad, de humildad, de entrega, de compromiso, porque en realidad, si no tiene eso, rápidamente la sociedad capitalista tan desigual siempre encuentra caminos para que uno termine en la lucha política tributando a intereses corporativos, negocios, corrupción, etc. Entonces, es un gran desafío, y yo diría que es un desafío revolucionario, proponerse caminar en un terreno donde uno sabe perfectamente que
hay tanta codicia, tanto egoísmo, tanta corrupción, tanta maldad, y que uno en realidad la motivación que siente es la de tributar esa historia y la de construir un futuro mejor. A mí me parece, eso, en estos años, quienes sientan eso, yo creo que se pueden sentir parte de una revolución, que la sientan interiormente, que para no espantar a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, de estudio, no anden diciendo todo el día, bueno, me parece bárbaro, pero que también sientan que tienen un fuego sagrado, que están tributando con eso a gente que les tocó en otro contexto un sacrificio muchísimo mayor, pero que ese sacrificio también lo tomaron personas comunes, personas que también tenían miedos, que las pérdidas las sufrían como cualquier ser humano. Y eso es lo que me parece que nos acerca a aquellos compañeros que hoy tributamos, que hoy homenajeamos, a los que hoy empiezan un camino gracias a que en estos 7 años realmente se ha cambiado en buena parte de la historia, porque hubo un montón de gente con decisiones y con capacidades y con una visión de futuro extraordinario, y que humildemente uno puede decir, bueno, Néstor Kirchner fue un revolucionario, por su visión, por su determinación, fue un revolucionario. Vamos a ir con la última pregunta y nuevamente les repito que va a haber nuevos foros organizados por este homenaje, así que los espero en los siguientes. No, realmente no va a ser puntualmente pregunta. Se habló de la humildad y la abnegación de los militantes, lo citó Rossi, creo, antes de... Y me vino a la memoria un episodio, una anécdota de Troxler que, como me tocó vivirla de cerca, podía ser útil comentarla porque era un claro índice de eso. En los principios del verano del 73, en la pizzería de la esquina de Avenida La Plata y Rosario, frente a donde estaba el local de Avenida La Plata, donde se veló a algunas de las víctimas de la masacre de Trelew, 3 compañeros, obviamente mi veteranía es más o menos como la de Tayana, así que más jóvenes, le comentamos a Rossi y le hicimos el ofrecimiento, porque nos habían dicho que lo hiciéramos, para que integrara la lista de diputados nacionales en las elecciones del 11 de marzo, que era obvio... Perdón, ¿dijiste Rossi o Troxler? No, a Troxler. Era obvio que Rossi es diputado. A Troxler, que era obvio que se ganaba disparando. Y la respuesta de Troxler fue, eso no es para mí. Eso no es para mí. Dijo alguien a quien se le estaba ofreciendo algo que era ni siquiera retributivo de tanto que había pasado hasta ese entonces, y después agregó, y no me pongan porque va a haber mucha bronca, ¿no? Digamos, agregó una cuota de experiencia. Pero lo sorprendente de un compañero con esa trayectoria, a quien se suponía que el ofrecimiento era para que la lista luciera un hombre de una gran trayectoria combativa, fue, eso no es para mí. Me pareció a mí, dado que se habló de la humildad y la abnegación, que eso pinta bastante de cuerpo entero a los de esa señora. Bueno, nos salimos del protocolo. Hay unos compañeros de Almirante Brown que tienen una sorpresa para la familia de Cacho, así que los invito a subir. Bueno, los compañeros le querían hacer un presente a la familia de Cacho. A las hermanas, por favor, que se acerquen. Bueno, ¿quién le va a entregar el presente a las hermanas? Fue bastante populosa la cosa. Está muy bien.
Bueno. Perfecto. Les pido un aplauso a todos. Muchas gracias. No nos vemos, entonces lo estoy